Sí, diputado Julián Galdeano, ¿cómo comienza el año legislativo? Cálido, Por- con mucha temperatura. Ajá. ¿La Bueno, política no, también? sí, quedaron muchas iniciativas pendientes del último tramo del 2017. Muchas están en el Senado de la provincia y con alguna demora todavía no se materializaron una media sanción, como el pedido de endeudamiento con el Banco Mundial para pavimento urbano, como el pedido del segundo tramo de deuda de la provincia para obra pública, como la aprobación del consenso fiscal que suscribió el gobernador con el presidente de la Nación y otros 22 gobernadores de provincia, como la ley PYME, que garantiza la estabilidad fiscal, entre otros temas, para las pymes santafesinas hasta el 2019, hasta el 2021 para las industrias, o sea que eso implica que no se le incrementen los tributos hasta ese año. Y en el caso de diputados, la ley impositiva anual que tiene alguna demora, porque también estamos esperando ese consenso fiscal, porque en definitiva la ley tributaria prevé alícuotas para impuestos en función de lo suscrito en el consenso fiscal. Yo soy de los que piensa que el acuerdo fiscal es un avance trascendente para el federalismo en la ¿Y Argentina. por qué? ¿Por qué? Porque va en camino de reducir la presión tributaria, que es la más alta de nuestra historia económica, porque va en camino de un modelo de articulación entre provincias y nación donde prima el diálogo y no la imposición de temas, porque establece pautas comunes entre las provincias en cuanto a sus modelos tributarios. Antes teníamos una competencia parecida a ver quién aumentaba más los impuestos y eso impacta en la actividad económica. Y también porque por primera vez se logra un acuerdo tan trascendente entre casi todas las provincias, salvo San Luis todas, y donde la Nación establece pautas concretas para el financiamiento de los estados subnacionales. Ejemplo, se va a financiar y subsidiar la armonización del régimen previsional. Esto implica para Santa Fe, que tiene un déficit de su caja de jubilaciones de más de 4.200 millones de pesos presupuestado para el 2018, que se lo cubre el gobierno nacional. Implica que se compense la no coparticipación del impuesto al cheque, que ahora va íntegramente a financiar el sistema previsional y el ANSES. Implica que en el caso de Santa Fe haya el 31 de marzo una propuesta concreta de forma de pago y monto de la deuda que esa nación tiene con la provincia y que tiene un fallo favorable a la provincia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fin, toda una serie de instrumentos y de herramientas y pautas macroeconómicas e impositivas que van en camino de achicar la presión fiscal, que ya se ajustó en 2 puntos del PBI, pero todavía está altísima y lo vemos cuando analizamos que incrementan los combustibles su costo y tiene que ver con que más de la mitad de lo que sale en nafta va a impuestos y lo mismo pasa con otros artículos de consumo y bueno, eso hace a la inflación y hace al costo argentino. Bueno, ¿qué va a pasar con el Frente Progresista Cívico y Social, teniendo en cuenta que hubo 2 amagues para la renovación o la reformulación? ¿Cómo se entiende para la gente común? El Frente atraviesa serias dificultades políticas, sobre todo porque hay concepciones y miradas distintas respecto de lo que va pasando en la Argentina. Hay un matiz muy crítico por parte de algunos actores propios del Frente Progresista y hay un acompañamiento a Cambiemos por parte de la gran mayoría del radicalismo, y eso hace que si no logramos un espacio, esto es como los que vieron la película Casablanca, se acuerdan que ahí confluían de alguna manera distintos espías de distintas nacionalidades que estaban en distintos lugares de la guerra. Bueno, acá hay que buscar un espacio común donde no se interfiera con las cuestiones macronacionales, porque si eso sucede vamos a estar en carriles diferentes cada uno de los actores del frente. Y para eso tenemos que consensuar. El primer punto que a mi juicio es relevante en ese plano es que el Frente no puede aspirar hoy a ser una fuerza nacional. Cada uno tendrá su representación nacional, los radicales en Cambiemos, los socialistas en otro espacio, y así sucesivamente. Si cada uno piensa que el Frente tiene que ser el modelo a construir en plano nacional, vamos a tener dificultades porque el radicalismo ya participa de un espacio nacional que es Cambiemos. Claro, pero lo que sí se escuchó
al principio de este año, decir que quieren van a estar todos en contra de Macri. Entonces, ¿cómo sigue sobreviviendo si, el Frente Progresista? Si el Frente Progresista es un frente anti-Macri, el radicalismo no tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer, porque el radicalismo acompaña al gobierno nacional, integra Cambiemos, sus presidentes de bloque de ambas cámaras nacionales son de la Unión Cívica Radical en el marco de Cambiemos, nuestros gobernadores de provincia son de Cambiemos, el radicalismo concurrió en Cambiemos en 23 provincias de Argentina y está rumbo a materializar un entendimiento de cómo competir en el marco de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, que era uno de los pocos lugares que esto faltaba, de modo tal que es una discusión que no tiene dosis de realismo en cuanto a un partido nacional como la Unión Cívica Radical. Que después cada uno pueda tener una mirada respecto del rol que el radicalismo en el marco de Cambiemos pueda tener, algunos piensan que tiene que tener más protagonismo en algunas decisiones, otros que tiene que tener más espacios de gobierno, otros piensan que hay que transformar una coalición electoral en una coalición de gobierno, otros piensan que hay que focalizarse en el armado territorial del radicalismo, ganar la mayor cantidad de provincias y gobernar y tener experiencia de gobierno. Bueno, son posiciones, pero ninguna está cuestionando la escudería por la que concurrimos a la competencia. Y eso, si el radicalismo no podría, bajo ningún concepto, integrar un frente que termine siendo políticamente las antípodas de lo que está haciendo como Partido Nacional. Por último, diputado Julián Galdiano, y respecto de la reforma de la Constitución que insiste el gobernador Lichi con la reelección, siempre y cuando haya consenso. Y bueno, yo digo, el consenso si hay consenso se puede habilitar todo, porque implica que se discutieron los temas y se llegaron a un acuerdo. Creo que es la base de un proceso de reforma. Yo soy reformista, el radicalismo lo es. Pienso que es importante actualizar nuestra Carta Magna Provincial, que tiene en cuestiones ya choca con la propia Constitución Nacional, que tiene un grado de atraso importante y que es muy rígida en cuanto a sus mecanismos de modificación. Pero independientemente de esto, creo que también estamos ante una imposibilidad política, si se quiere. Y eso hay que destrabarlo buscando mecanismos de acuerdo y de síntesis entre las fuerzas políticas. Mezclar lo electoral con la reforma es un error. La reelección yo no creo que deba ser un tema tabú en una constitución. Acá se pueden reelegir los legisladores, se pueden reelegir los intendentes, se pueden reelegir los presidentes comunales. Que se reelija o no el gobernador es un tema aparte. Lo importante es que los partidos políticos acuerden el contenido de qué queremos reformar, cuál es el perfil institucional que le queremos dar a la provincia, cuál es el orden en términos de la organización del Estado que le queremos dar a la provincia de Santa Fe, qué cosas hay que modernizar en la justicia, qué cosas hay que modernizar en el Poder Legislativo, en el funcionamiento del Estado, en los municipios de comuna, cómo dotamos de autonomía a muchos, cómo plasmamos en la Constitución la existencia de entes metropolitanos, bueno, muchas cosas que hay que analizar y que si hay consenso habrá que avanzar, pero si eso no se logra porque hay intereses sectoriales, partidarios, mezquinos o electoralistas, evidentemente vamos a volver a fracasar, como ya fracasó Reutemann, Wiener, Bonfatti en los intentos de actualizar nuestra Constitución. Y no puedo dejar de hacer una preguntita. También se habló, y esto tiene que ver con el nuevo Frente Progresista Cívico y Social, que se incluya el peronismo. ¿Qué opinión le merece? Peronismo, una cosa son peronistas y otra cosa es el peronismo. El peronismo es un partido político que tiene expectativas de gobernar Santa Fe, que tiene... Otro dice kirchnerismo no, peronismo sí. Tiene su propuesta política y tiene su dirigencia, y es legítimo que vaya a competencia, como si tiene un marco de alianza diferente, bueno, se verá después en las elecciones. Pero los radicales o el radicalismo no tiene allí un punto de síntesis política con esos sectores, no por tener una actitud gorila, sino objetivamente por tener miradas distintas de lo que pasa en la provincia y en el país, y veo muy difícil que un amontonamiento de ese tipo nos cuente el radicalismo adentro. ¿Cómo lo ve el país, en dos palabras? Con dificultades, pero tratando de mejorar. Creo que el respaldo que tuvo el gobierno en las elecciones del año pasado fue importante, pero también se dilapidó gratuitamente gran parte de ese capital político. Esperemos que no afecte la marcha del gobierno, que viene
mejorando los índices de la economía, aún con mucha inflación, aún con muchísima pobreza, pero tratando de que el país retome un rumbo de mucho más normalidad y previsibilidad para todos. Gracias. Gracias a vos.